Buenos días, queridos alumnos. Hoy día, martes 14 de abril 2020, vamos a continuar con nuestra clase de geometría. Nuestro valor sigue siendo justicia y ya estamos en la semana 2. El tema de hoy día vamos a hablar sobre ángulos. ¿Qué es un ángulo? Vamos a hablar de sus elementos, vamos a hablar de bisectriz y vamos a hablar de su clasificación. ¿Qué es un ángulo? Dice, se llama ángulo a la abertura que forman dos rayos que parten del mismo punto. Tengo acá representado un ángulo que me dice que tengo la unión de dos rayos, que en este caso A y B, por un punto, que en este caso se llama vértice. Por lo tanto, este lado A se une con el lado B y forma un ángulo de nombre alfa, que puede ser beta, delta. Vamos a ver estos nombres más adelante. ¿Cuáles son los elementos de un ángulo? Tengo los elementos del vértice, que es esta parte de acá, el punto de unión. Tengo los lados OA, lado OA, esta parte de acá, y el lado OB, esta parte, OB. Ya sabemos que el nombre de nuestro ángulo, de este ángulo, es alfa. ¿Cuál es la notación de esto? La medida del ángulo AOB es igual a alfa. O sea que la medida de este ángulo puede medir 20, 30, 40, 50, 60, es igual a alfa. Es igual a alfa. No tiene valor. Solo tiene un nombre. Vamos a ver qué es la bisectriz. La bisectriz es el rayo que partiendo del vértice divide el ángulo en dos partes iguales. Este mismo gráfico lo he copiado acá. Simplemente que acá observo un rayo de color rojo, que esto vendría a ser nuestra vértice. Está dividiendo a nuestro ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que si este ángulo mide, vamos a suponer 40 grados, quiere decir que esta parte de acá abajo tendría que medir 20 y esto 20. Muy bien. Entonces vamos a decir, si OP, de la línea roja, es bisectriz del ángulo AOB, este ángulo es AOB, luego la medida del ángulo AOP, la medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB, es igual a la medida del ángulo POB. Quiere decir que esto es igual a esto. Lo que le decía, ¿no? Si este ángulo mide 40, en todo caso, cada ángulo o cada división mide 20. Muy bien. Vamos a hablar de clasificación de ángulos, pero para eso le voy a presentar un transportador. ¿Qué es un transportador? Es un instrumento para medir ángulos. ¿Qué ángulo tengo acá? El ángulo agudo. Dice que el ángulo agudo mide más de 0 y menos de 90. Muy bien, vamos a comprobar. Acá tengo un transportador y acá tengo un ángulo. ¿Qué nombre tiene este ángulo? No me dice acá, pero cuando yo voy a empezar a medir con mi transportador, en este caso mide 50 grados. Quiere decir que 50 es menos de 90, por lo tanto es un ángulo agudo. Entonces, esta parte, agarro mi transportador y tiene un punto en el medio. Ese punto lo coloco acá. Y a partir de ahí mido, ¿no? Entonces, voy a seguir con un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. Si nosotros observamos la pizarra, la forma de esta pizarra hace 90 grados. Ustedes se dan cuenta, esta forma de acá hasta acá sería 90 grados. Esto sería nuestro vértice, esto sería nuestro lado B y esto es nuestro lado A. Entonces, voy a retroceder. Si dice un ángulo agudo, entonces el ángulo agudo está a partir de acá hasta antes de 90, ¿verdad?
Muy bien. ¿Y dónde estará un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso dice que mide más de 90, o sea, más de 90 y menos de 180 grados, o sea, menos. A esta parte de acá sería 180, o sea, menos. Está entre 90 y 180, para este lado. Muy bien. Seguimos. Un ángulo llano. Vamos a suponer que este es mi ángulo llano. Toda esta parte de acá, la base de la pizarra. Y tengo acá mi lado A y mi lado B. Acá está mi vértice, ¿verdad? Entonces, como mide acá de 0 hasta 180. ¿Por qué 180? Porque un ángulo recto me mide 90. Y 90 más 90 hace 180. Por eso es que es un ángulo llano. Muy bien. Seguimos. Un ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta vendría a ser el doble de 180. O sea, ¿cuánto es? Solamente sumamos. 180 más 180 es 360. Por eso que da la vuelta. En este caso da la vuelta. Y hace un giro de 360 grados. Muy bien, alumnos. En cuanto al orden de la clase en el cuaderno, vendría a ser primero, hago ángulos, el concepto, este gráfico del ángulo hago en la parte del medio, en la parte de abajo hago esta parte de acá, luego sigo con bisectriz, luego el gráfico en el medio, sigo bajando con esto de acá, hacia abajo, y así en orden. Bajo acá A, B, C, y esta parte de acá va abajo, no vayan a hacerlo al costado. Vamos a ver con letras griegas. He aumentado acá algunas letras griegas para poner nombre a nuestros ángulos. Acá tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, teta, pi y omega. Muy bien, alumnos, eso sería todo en cuanto a la clase de ángulos. Muchas gracias, cuídense mucho.